António, muitas graças, primeiro por ter aceito o convite. Falando da arte de voar e da asa quebrada, eu queria começar por perguntar quando é que percebeu que a vida do seu pai dava uma novela gráfica? Bueno, tardé tiempo, no era evidente. Yo nunca pensé que la vida de mi padre o la vida de mi madre mereciera una novela, porque creo que todos tenemos una historia familiar más o menos extraordinaria. Casi todo hay una historia interesante, pero como naces dentro de ella, creces dentro de ella, no eres consciente de lo extraordinario que puede ser esa historia. Para ti es tu historia, la de todos los días, ¿no? Y yo creo que fue el gran impacto de la muerte de mi padre. Yo hasta entonces había hecho cómic, pero no era autobiográfico ni familiar, era cómic de fantasía, poco experimental, ¿no? Pero la muerte de mi padre me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? Un hombre que se suicida con 90 años, ¿no? Un hombre que hacía un balance de vida muy breve, pero tremendo. Él decía, todo para nada. Todo lo que he vivido, todo lo que he luchado, no ha servido para nada, ¿no? Eso es muy dramático, ¿no? Sí. Un resumen de vida. Llegar ao fim da vida con esa perspectiva. Sí, y era lo que repetía. Entonces es cuando empecé a darme cuenta de que empecé a preguntarme qué es lo que le ha llevado a tener tanta desesperación para no poder ni siquiera, él era mayor, 90 años, no iba a vivir mucho, pero no podía resistir más, sufría muchísimo, ¿no? Y eso yo creo que fue el punto que me llevó a decir, bueno, ¿cómo ha sido su vida que yo conozco? Y claro, entonces entendí mejor que claro, mi padre siempre sufrió de un desajuste entre el ideal y la realidad. Él intentaba subir, ¿no?, hacia el ideal, pero siempre caía, ¿no? Entonces, esa historia de lo que él percibió como un fracaso es lo que quise contar, pero lo quise contar, le puse este nombre de El arte de volar, a pesar de que mi padre cayó en esto, porque yo lo que quería transmitir en este libro es mi manera de decirle a mi padre, no, todo para nada, no. Es verdad que tu vida hubo fracaso, hubo frustración, pero esta historia, que es la de muchos hombres y la de muchas mujeres, crea simpatía, crea empatía, ¿no? Y sirve quizá para que otras personas entiendan mejor su vida o la de sus familias, ¿no? Y en eso ha sido la gran sorpresa de que ha funcionado, ¿no? Porque era un libro pensado se hizo la primera edición en España, fueron 1000 ejemplares, muy poquito, ¿no? Sí. Y ahora está traducido en 14, 15 países y bueno, le puedo decir a mi padre, ahora mi padre ya admite, porque yo sigo hablando con mi padre, le digo, ¿ves, papá? Todo para nada no, algo ha servido, ¿no? Y ese es el punto de arranque, ¿no? Y claro, la historia de mi madre viene un tiempo después. Sí. Ya después de ter escrito Arte de Volar. Sí. El arte de volar sale en España en 2009 y el asa quebrada, el ala rota,
sale hace 2 o 3 meses, Sí. 7 años de distancia, ¿no? Y es el tiempo de escribirlo, pero sobre todo el tiempo de pensar, porque yo pensaba que, bueno, mi padre tenía una vida aventurera, bueno, le había tocado la guerra, la resistencia, campos de concentración, pero mi madre Sim. era otra cosa, pero fue un proceso largo y de arrepentimiento desde mi punto de vista de cómo había tratado la figura de mi madre en el arte de volar. En el arte de volar ella es... Personagem bocado distante, não é? Eso es, secundaria, y muy identificada con la religión, ¿no? Es una mujer religiosa y no estaba contento, incluso me parecía que este personaje, tal y como lo había retratado en el arte de volar, servía de contrapunto para que mi padre fuera más rebelde, más heroico, ¿no? Y eso no me gustaba, y entonces dije, bueno, mi madre puede tener una historia. Conocía algunas cosas, su nacimiento traumático, ¿no? Este padre que la quiere matar porque causó la muerte de su madre, ¿no? Y luego descubrí muchas cosas de mi madre que no conocía. Por ejemplo, toda esta historia, ella contaba que había estado sirviendo con este general, Sí. Y hablaba siempre muy bien de él, pero siempre añadía, pero no le gustaba Franco. Y yo eso no le daba importancia, pero claro, cuando empiezo a contar su vida, un general, después de la guerra civil, en los años 40, que no le gusta Franco, eso es muy raro, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? Y entonces descubrí esta historia que muy poca gente conoce en España, ¿no? Y vi que mi madre también tenía la manera de darme una entrada en la historia de España, aunque fuera como sirviendo, ¿no? Pero ella estuvo en contacto con todo esto y claro, me quedó sin pensarlo, sin que estuviera previsto, 2 libros independientes, autónomos, pero que se relacionan entre sí. Es una España republicana, una España conservadora, es la visión de un hombre, la visión de una mujer. La situación de hombres y mujeres era muy distinta y yo creo que sin pensarlo han quedado 2 libros que se complementan bien y dan una idea de lo que, bueno, pues ha sido una generación de hombres y mujeres. Yo creo que en Portugal, aunque no es la misma historia, pero... Tem algumas semelhanças. Sí, culturalmente somos 2 países muy cercanos. He hablado aquí con lectores y bueno, pues han venido hombres y mujeres que me dicen, no, mi madre era como su madre, porque era también... Y mi padre no creía tampoco. Esto es muy ibérico, ¿no? Sí, muy ibérico, exactamente. Sí, ¿no? Y eso ha hecho, yo creo que los libros funcionan bien aquí también en Portugal. Sim, e já agora continuando essa linha de raciocínio sobre a reação dos portugueses, eu gostava de lhe perguntar se algum leitor lhe contou alguma história assim que achasse que de facto isto é muito parecido com o que o meu pai ou a minha mãe viveram. Sí, sí. Bueno, el momento... Ayer tuve un momento muy emocionante con una lectora que vino a contarme una historia. Ella había leído el arte de volar
y ese libro le había encantado mucho. Y lo que más le había gustado era el que en el libro yo me convirtiera en mi padre, ¿no? Hay un momento en el que digo, bueno, voy a contar la historia de mi padre, pero con mi voz. Entonces, cuento la historia de mi padre en primera persona. Y me pareció tan emocionante que alguien pudiera llevar a su padre dentro, que incluso con mi novio lo estuvimos hablando y brindamos por esto y por este sentimiento tan bonito. Pero hace 3 meses mi madre murió en un accidente de manera repentina. Y esto me lo contaba ella con las lágrimas en los ojos. Y yo intento ahora convencerme de que mi madre está en mí y que yo la llevo dentro y que vive dentro de mí. Y eso casi me hizo llorar a mí. Ahora lo cuento y se me pone me emociona. Y terminaba diciéndome, no he leído el libro de su madre todavía, El ala rota. Y no sé si estoy preparada para leer este libro, porque mi madre está todavía muy presente, tengo miedo. Y digo, bueno, pues no sé, yo lo que espero es que sí te pueda ayudar y bueno, nos dimos 2 besos muy entrañables. Muy fuerte. Sí, fue una conexión. Esta noche he estado pensando mucho en esta chica. É uma bela história. Sim. E de facto, eu para mim, como leitor, eu gostei igualmente dos 2 livros, por falarem de 2 pessoas tão diferentes, mas que ao mesmo tempo pareciam ter tantas coisas em comum, um pouco ironicamente, não é? Porque estamos a falar de um anarquista e de uma pessoa extremamente conservadora e que em Portugal, não sei se em Espanha usa esse termo, era uma beata. Sim. Eu gostava também de lhe perguntar se, ao descobrir em mais pormenor a história do seu pai e a história da sua mãe, o que é que mais o surpreendeu, além do facto de ter descoberto esse lado obscuro da história espanhola, do general que a sua mãe serviu? Pues sí, yo creo que lo que más me sorprendió, desde luego desde un punto de vista histórico, porque yo no sabía nada de esta conspiración monárquica contra Franco. Y esto es, incluso han hablado conmigo gente de historiadores y todo esto, yo he consultado con historiadores, ¿no? Entonces, esto es quizá desde el punto de vista de la gran historia lo que más me sorprendió. Pero personalmente, familiarmente, yo no soy católico ni soy religioso y en ese sentido estoy mucho más próximo de mi padre que de mi madre. Es más, cuento en el libro que en un momento determinado yo me distancio de mi madre y le digo, no voy más a misa, no quiero más de esto, ¿no? Y hasta que mi madre murió, yo esto ni lo entendía ni me gustaba, ¿no? Pero viendo su historia, entiendo lo que la religión representaba para ella. Era una mujer, como muchas mujeres, que estaban desamparadas, no tenían nada. La religión es un refugio. Además, la religión está llena de figuras maternas y paternas. La Virgen es nuestra madre, Dios es nuestro padre. Entonces, para una mujer que tenía este problema con la familia, yo creo que esto era importante. Entonces, la mayor sorpresa es que, bueno, he entendido mejor a mi madre y creo que la quiero más ahora que la quería antes, y también he comprendido que aunque yo pensaba que yo
estaba más influido por las ideas de mi padre y todo esto. Mi madre ha dejado mucha más huella en mí de lo que yo pensaba. Imaginaba. Sí. Y esto ha sido el gran descubrimiento de cuando empecé a hacerlo no lo sabía e quando terminei sim. Então podemos dizer que de uma certa maneira a Asa Quebrada foi pouco mais surpreendente por causa dessa descoberta. Sí. De hecho, el libro de mi padre no tuvo sorpresas. Yo de la vida de mi padre lo sabía todo. Sí. Y ele deixou escrito também, não foi? Exactamente, y él me lo había contado y tengo y guardo como un tesoro estas hojas escritas a mano por mi padre, pero esto no sirvió para aliviar mi dolor porque yo me sentía muy mal, ¿no? Pero no me descubrió nada. Sin embargo, yo creo que ha sido más sorprendente la vida de mi madre. Mi madre, que era en apariencia una mujer sin historia, sin esto, tenía mucha historia detrás y ha sido un proceso de transformación también en mí más profundo que el de mi padre, aunque la historia de mi padre es más, en apariencia, más dramática y tiene un final muy trágico, ¿no? La historia de mi madre parece que... Pero es que las mujeres, yo creo que me ha servido también para entender un poco más a las mujeres y más a las mujeres de esa generación que hacían grandes cosas, pero no contaban, no hablaban, no, porque les parecía que era normal. Y no tenían conciencia. No tenían conciencia de que estaban, solucionando la vida de la familia. Aquí supongo que en Portugal también hubo momentos difíciles. Sí, durante la dictadura también. Y de dificultades económicas. Y también, sí. Hubo mucha emigración en Portugal y los hombres a veces se iban al extranjero a trabajar, pero las mujeres se quedaban con la familia y ellas eran las que daban de comer todos los días a los hijos y todo esto, ¿no? Entonces todo esto para mí ha sido un descubrimiento, ha sido más transformador el libro de mi madre que el de mi padre. Acha que os livros da história de Espanha vão ser influenciados pela visão que deu dos seus pais sobre o passado recente do país? Me gustaría, pero desgraciadamente en España tenemos una relación muy mala con nuestra historia reciente. Cá também, nós também. Sí, es porque no se quiere hablar del tema, sigue habiendo ahora en este momento que en España hay tantos problemas electorales porque no se consigue formar gobierno. Sí. Llevamos en campaña electoral interna desde hace un año, este tema no se consigue tratar, sigue siendo un punto de rivalidad política entre derecha e izquierda, y sí que me gustaría que más allá de la política y de la utilización política de este pasado, una historia, la mía como la de muchas, entonces en una guerra civil ocurre como ocurre esto, un anarquista y una mujer muy creyente y que se casaron, fueron felices durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué mis padres no vivieron ese odio y ese enfrentamiento? Entonces sí que me gustaría, en primer lugar, que se supieran los hechos, que se conociera la realidad, que se supiera también los responsables, porque ahí todavía en España existe una fundación Francisco Franco, sí, que recibe mucho dinero del Estado
existen muchos símbolos franquistas. Esto no es posible. No se puede seguir respetando el fascismo en un país moderno. Cá nós temos vinho chamado Salazar. Bueno, es verdad, pero yo creo que vosotros habéis hecho un proceso mejor en esto. Talvez. Sí. En primer lugar, Salazar yo creo que fue un dictador más blando. Franco fue muy duro, sí. Salazar, No tem comparación. Y luego el proceso histórico yo creo que vosotros lo habéis hecho. Bueno, tenéis vuestros problemas con el pasado colonial, con la guerra en Angola, en Mozambique y todo esto, ¿no? Pero no es una guerra civil como lo nuestro está muy envenenado. Y por último, lo que querría, desde luego, lo que me gustaría que se desprendiera como lección es que esto de las dos Españas enfrentadas y irreconciliables, no, esto es una historia de las clases dirigentes, de los políticos, de los militares que lo han utilizado. La persona normal, casos como mi padre y mi madre hay muchos, y se puede, compartir, vivir, porque hay otras muchas cosas que unen, ¿no? Yo soy hijo de esas dos Españas y las dos viven en mí, y lo que quiero es que eso exista en España. E acha que haveria muito mais gente com tantas outras histórias que pudessem dar a descobrir mais coisas inéditas sobre essa... Sí. Yo creo que este es un momento, además es curioso, porque ahora, 80 años después de la guerra civil, están saliendo muchas historias, pero además con esta perspectiva, que es la perspectiva personal y familiar. No son historias de los grandes historiadores que cuentan las batallas, los movimientos económicos, los generales, no, es gente, son los nietos, no los hijos, son los nietos los que están sacando, investigando, tomando testimonio de los pocos que quedan ya, porque casi todos han muerto, los que vivieron aquellos acontecimientos, y entonces son estas iniciativas personales, porque el gobierno no apoya nada. Esto tendría que hacer un trabajo precisamente de memoria, de restauración de la verdad, de reconciliación nacional, y el Partido Popular no quiere para nada esto. El Partido Popular no ha condenado a Franco. Es decir, que ellos siguen de alguna manera en guerra, ¿no? Entonces, estos testimonios, el que la gente, las personas se apropien de la historia, que es su historia, es muy importante, yo creo. Y lo que no hacen los poderes institucionales, quizá lo podamos hacer la gente, contando nuestras propias historias familiares. Exatamente. E o António está a pensar voltar a pegar nestes temas en próximos trabalhos? Bueno, no lo sé. Yo creo que, claro, mi familia era muy pequeña. Yo soy hijo único. Era mi padre, mi madre. Es probable. Me gusta mucho trabajar con King. King me parece que es un dibujante perfecto para este tipo de historia. Resulta muito bem, sí. Porque tiene una capacidad de detalle, de expresión, la documentación es cuidadísima, los coches que aparecen de cada época y todo esto. Entonces me gusta mucho este tipo de historias y me gustaría volver a hacer algo con King, aunque no sea nada de familia, pero alguna historia también que atraviese y que sea que atraviese un poco el siglo XX español, quizá alguna historia de mujer, que hay algunos casos de mujeres que en esta época muy difícil intentaron ser una persona, ¿no? Y hicieron estudios de medicina y tengo alguna idea de alguna y tengo alguna investigación, y también sería de
Pero claro, ya no sería la familia, la saga familiar Já está está cerrada. fechada. Está cerrada. Muito bem. Muitas graças, António. Bueno, Foi um prazer. Gracias.